Muy bien, muy buenos días aquí en México y muy buenas tardes, Huacharji, eh, allá en Brasil. Vamos a dar inicio a esta sexta conferencia en el marco del ciclo de conferencias en Psicología, Educación, México-Brasil, Brasil-México, que hemos estado llevando a cabo desde mediados de este año. En esta ocasión tenemos la fortuna de contar con la presencia, va a ser nuestro conferencista magistral, el doctor Jorge Sandoval Ocaña. De una vez les hago el anuncio. Para el siguiente mes, el 30 de noviembre, tendremos a un conferencista brasileño. En la página del ciclo de conferencias anunciaremos quién es y su tema, el tema de la conferencia que va a impartir, pero desde ahora están invitados y diciembre descansamos, ya diciembre de fiestas y de vacaciones, y lo retomamos en la última semana del mes de enero con otro conferencista mexicano. Así es de que bienvenidos a los asistentes, esperemos que se vayan conectando algunos otros compañeros más, si no, la grabación será subida a la página para que todo el mundo lo pueda ver. Y también le damos las gracias al doctor Jorge Sandoval por aceptar participar en este ciclo de conferencias que organizamos tanto la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de la UNAM como la Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo. Así es de que bienvenidos. Le cedo la palabra a la doctora Graça González, quien es la que va a presentar y a moderar la conferencia del doctor Jorge Sandoval. Adelante, Graça. Boa tarde a todos os companheiros do Brasil, bom dia aos companheiros do México, é uma grande satisfação estarmos aqui para a nossa sexta conferência, desde já agradecendo o professor Jorge Sandoval, nosso convidado de hoje, que vai falar sobre psicologia e trabalho, uma perspectiva mais integral do que a psicologia organizacional. Para nós é um tema muito importante, né, esse desafio de pensar de uma maneira crítica a psicologia do trabalho. Então, é com muito prazer que a gente recebe o professor Jorge e, desde já, então, agradecemos aceitar o nosso convite. Lembrando, né, nós estamos aqui, como já falou o Raul, nessa parceria da PUC de São Paulo, por meio dos programas de psicologia social e psicologia da educação, acumulando aí, né, uma série de conferências muito importantes, muito interessantes, que estão atualizando aí o nosso contato, o nosso diálogo, de companheiros aqui que somos há muito tempo, mas que estamos conseguindo atualizar nosso contato, a nossa parceria. Então, para a gente agora começar, a gente vai ouvir o professor Jorge. O professor Jorge é licenciado em Psicologia na Escola Nacional de Estudos Profissionais Zaragoza da UNAM, mestre em Psicologia do Trabalho pela Faculdade de Psicologia da Universidade Autônoma de Querétaro, diplomado binacional México e Cuba pela Universidade UNAM e pela Universidade de Havana em Diagnóstico Psicolaboral, diplomado com diploma superior de Gestão e Políticas de Saúde Internacional e Soberania Sanitária pelo Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais, tem doutorado em Ciências da Saúde Coletiva pela Universidade Autônoma Metropolitana Xochimilco, professor de carreira titular da Faculdade de Ensino Superior de Zaragoza da UNAM, membro do Instituto de Estudos Obreiros Rafael Galvão, integrante da mesa diretiva da Associação Latino-Americana de Medicina Social da região do México, ex-presidente da Rede de Investigadores sobre Fatores Psicossociais do Trabalho, atualmente membro da mesa diretiva na Comissão de Educação. Então, assim, com toda essa contribuição, com toda essa produção, nós estamos aqui, né, muito satisfeitos de receber o professor Jorge Sandoval, que vai fazer a sua conferência, então, mais ou menos 50 minutos, uma hora, e a seguir a gente vai abrir para comentários, perguntas das pessoas que estão participando, né, se quiserem já ir registrando no chat seus comentários, suas questões, para a gente depois abrir e aprofundar um pouquinho o nosso diálogo, a nossa conversa. Então, eu passo a palavra ao professor Jorge, muito obrigada, Raul, e vamos começando aqui o nosso trabalho. Professor Jorge, o senhor tem que abrir o microfone.
Perdón. Sí, les digo que agradezco yo la invitación a el doctor Rocha y sobre todo a ustedes allá en Brasil que tan amablemente primero nos recibieron y ahora, ¿no?, en forma presencial y ahora por este medio. Y es un gusto, es un placer. Entonces, si gustan, empezamos. ¿Me dejas compartir pantalla? Tú, Raúl, ¿estás controlando eso? Este, no, no la, A ver, no sé si se vea. sí, ya. ¿Ya? Bueno. Bueno, pues el tema de la plática que quiero tener con ustedes es, la denominé psicología y trabajo, una perspectiva más integral que la psicología organizacional. Bueno, el motivo de esta temática global es que todos sabemos bien que la psicología del trabajo ha tenido una historia, una trayectoria de un poco más de un siglo, pero digamos el matiz que más ha sobresaltado de este desarrollo de la psicología, que en su origen se llamó psicología del trabajo, después pasó a la denominación de psicología industrial y etcétera. En su origen eh, tuvo una serie de temáticas alrededor, por ejemplo, de la fatiga, alrededor de ciertos aspectos de cómo el trabajo afectaba a la gente que trabaja. Sin embargo, ya cuando se generalizan los estudios de psicología industrial, principalmente en Estados Unidos, toman una visión diferente. Y entonces, desde principios del siglo XIX hasta después de la Segunda Guerra Mundial, pasando por la Primera Guerra Mundial, las temáticas que principalmente definieron a la psicología todavía llamada industrial, pues es lo que todavía también seguimos conociendo como las actividades prototípicas de la psicología laboral, ¿no? El reclutamiento, la selección, la capacitación, el análisis de puestos, la calificación de méritos, un poco después la satisfacción y motivación laboral, que es, recordemos muy bien que en realidad toda esta parte del reclutamiento, selección y un poco de la capacitación surgen con la Primera Guerra y después se afinan en la Segunda Guerra Mundial, pues precisamente para el reclutamiento y la selección de las personas que van a ir al frente de batalla por parte del ejército norteamericano. Entonces, si lo pensamos un poco, resulta que la psicología industrial siempre ha estado muy vinculada, siempre ha estado muy ligada con sus aplicaciones bélicas, como también lo veremos más adelante. Ya más adelante, entre las décadas del 50 y 60 del siglo XX, partiendo de estos antecedentes de la psicología industrial, pero ya vinculándose con algunos principios de la administración empresarial y de la sociología industrial, surge lo que se conoce ya más como psicología organizacional, o más recientemente que le han denominado psicología de las organizaciones. Digamos, de las temáticas más representativas de este desarrollo de la psicología ya organizacional, pues está todo lo que tiene que ver con lo que nosotros denominaríamos los procesos o algunos de los procesos organizacionales, como es clima organizacional, cultura, liderazgo, manejo de grupos y después equipos de trabajo, la toma de decisiones, la comunicación, manejo de conflictos, las técnicas de negociación y al final un poco lo que tiene que ver con equipos de trabajo y lo que ellos han denominado salud organizacional, que no necesariamente se refiere a la salud de las personas que trabajan, sino se refiere un poco a este conjunto de técnicas que tienen como finalidad o como objetivo el eficientar los procesos organizacionales. No es propiamente una temática de salud, pero así ha sido denominada. Bueno, y más recientemente, ya en las últimas décadas, pues han ingresado pues diríamos a la perspectiva más gerencial dentro de la psicología organizacional, pues un conjunto de temas que tienen que ver con, en una parte, con el estrés laboral, pero también con la resiliencia, y aquí no estamos hablando de la resiliencia de los individuos, sino de lo que ellos han denominado resiliencia organizacional, el empowerment, el coaching también, el job crafting,
el Dog-Sensing y el Uplands. Todos estos son como, digamos, técnicas o estrategias mucho más afinadas, mucho más elaboradas con respecto a una serie de fenómenos o de procesos que siempre han estado presentes en las organizaciones, ¿no? Por ejemplo, pues simplemente esto del asunto del housing, pues es una forma, digamos, eufemística de referirse a las estrategias y a las formas de cómo despedir a la gente, ¿no? De los lugares de trabajo. Sin embargo, bueno, hay un aderezo ahí, diríamos nosotros, ideológico con todos estos temas para ver cómo las organizaciones, pues, hacen una serie o realizan una serie de acciones que, pues, no favorecen en nada a las personas que trabajan en estas organizaciones, pero bueno, son vistas como formas suavizadas de enfrentar estas situaciones. El desarrollo no solo de la psicología organizacional, sino principalmente de manera fundamental, de cómo se han ido desarrollando una serie de fenómenos o de procesos en los entornos laborales que están fuera de lo que puede hacer la psicología del trabajo de las organizaciones, pues ha estado modificando el comportamiento de la psicología en las organizaciones, ¿no? Una cosa muy simple, por ejemplo, es cómo se están dando cambios en las formas en que se recluta y se selecciona el personal, simplemente por la razón de que hoy, por ejemplo, tenemos la introducción de procedimientos en línea que facilitan que se dé este proceso de reclutamiento y de selección sin que necesariamente ya tengamos que tener un equipo en un área, un departamento de recursos humanos que gestionen todos esos procesos. Hoy basta con que haya uno o dos personas que desde la distancia puedan hacer todo este tipo de procesos para que pues la empresa siga funcionando y en un sentido la psicología de o los psicólogos organizacionales pues vayan siendo también, incluso junto con muchos otros trabajadores, vayan incluso los mismos psicólogos organizacionales pareciendo ya no tan necesarios para la organización. Y otra cosa que también ha influido mucho es cómo otras profesiones y actores han entrado, se han incluido en lo que aparentemente se supondría es actividades propias de los psicólogos de las organizaciones, contadores, administradores, ingenieros, una serie de profesiones más, de profesionistas más, realizan actividades que supondríamos son propios de la psicología organizacional. ¿Por qué decimos que hay algunas actividades que son propias de la psicología organizacional? Pues porque se supone que lo que estamos evaluando son precisamente, en algún sentido, procesos mentales o los comportamientos de los individuos y de los colectivos, y supondríamos que pues, las personas más indicadas para entender esas problemáticas pues serían psicólogas y psicólogos. Sin embargo, una diversidad de profesionistas han entrado al campo y en una buena medida, incluso en algunos casos, en algunas empresas, al menos en nuestro país y creo que en algunos otros, tienen mayor presencia en las áreas de recursos humanos que los propios psicólogos. Después, entre las décadas del 70 y 80, con respecto a lo que hacen los psicólogos o las psicólogas en las organizaciones, y es que se meten a estudiar, a trabajar, a intervenir en un campo que genéricamente en un principio, por llamarlo de alguna manera, se llamó salud mental en el trabajo, ¿no? Algunos hablaban de psicopatología del trabajo, para referirse a todos estos efectos negativos que las condiciones de trabajo, que los riesgos laborales que generaban en la mentalidad de las personas. Es decir, se reconoce de una manera explícita por primera vez que el trabajo puede afectar la mentalidad de las personas, altera los procesos cognitivos, altera los procesos afectivo-emocionales y en ese sentido se empieza a hablar de la salud mental en el trabajo. En nuestro continente, bueno, en nuestro subcontinente, de México hacia abajo.
Sin embargo, esto que se empieza a trabajar en la década de los 70s en varios países de Latinoamérica, se reconoce, digamos, de una manera explícita solamente hasta 1984, cuando en la 9ª reunión del Comité Mixto de la Organización Internacional del Trabajo y la Organización Mundial de la Salud discuten el tema específico de lo que ellos llamaron los factores psicosociales en el trabajo. A partir de entonces, bueno, y en 1986 que se publica el primer libro por parte del comité de OIT-OMS, se publica el primer libro dedicado exclusivamente a eso, a los factores psicosociales en el trabajo. La razón de esta reunión, de este comité y luego de esta publicación, tiene que ver con que finalmente desde 1950, ya en la primera reunión de este comité, se habló de que había una serie de condiciones, de factores o de riesgos psicosociales que estaban afectando al mundo laboral y que a futuro, decían ellos, se puede convertir en un grave problema. Bueno, pasan varios años y varias reuniones de este comité y algunos otros organismos en el mundo empiezan a decir que esto de los factores psicosociales es un problema. ¿Y es un problema en qué sentido? Bueno, se reconoce que tiene efectos negativos, los factores psicosociales tienen efectos negativos en la mentalidad y en el comportamiento de la gente que trabaja, pero una cosa que resalta para estos organismos es que las pérdidas millonarias en términos de miles de millones de dólares anuales por todos estos eventos, pues preocupan a la gran industria, ¿no? Y entonces es por eso que se empieza a trabajar este tema con cierta fuerza y en el año 2000, más o menos del 2000 en adelante, es cuando, por ejemplo, en Europa, a partir de los trabajos que hace la Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo, es que se generaliza ahora sí ya de una manera mucho más nítida en todo el mundo lo que tiene que ver con lo que se conoce factores y riesgos psicosociales en el trabajo. Entre las temáticas que se abordan ahí es todo lo que tiene que ver con el distrés laboral, la fatiga, el agotamiento, el burnout, el mobbing, el balance de trabajo-familia, las alteraciones del psiquismo que van desde las posibles alteraciones de ansiedad, depresión, trastornos del sueño, trastornos de la vida sexual, la presencia de enfermedades psicosomáticas, lo que particularmente allá en Brasil denominan sufrimiento psíquico, etcétera. Todos estos, aquí lo denomino temáticas, pero en algún sentido son o alteraciones en el sentido estricto o síndromes, son lo que van a convertirse en el centro del estudio de todos los que están metidos en el asunto de los factores psicosociales en el trabajo. Ahí, por supuesto, participa la psicología del trabajo, participa la psicología organizacional, aunque pareciera que de una manera un poco desdibujada, porque igual que en lo otro que comentábamos, en esta gran temática de los factores psicosociales, pues entra también otros profesionistas a dar su punto de vista con respecto a los fenómenos abordados. Aquí nuevamente nosotros insistimos mucho que este es un asunto en donde el trabajo de la psicología debería de ser un trabajo central para poder entender esta serie de fenómenos y creemos que somos la profesión que más elementos tanto teóricos como metodológicos tiene o cuenta como para poder abordar de una manera un poco más eficiente los problemas. Y recientemente, ya en el 2007, se hizo por parte de la Agencia Europea una consulta a especialistas de varios países de la Unión Europea y de Estados Unidos, y se encontró con que hay lo que ellos llamaron riesgos psicosociales emergentes, ¿no? La adicción al trabajo, la adicción a las tecnologías en el trabajo, la fobia que genera el trabajar, por ejemplo, con estos medios, ¿no? Con toda la tecnología con la cual hoy contamos, pero que tiene efectos negativos en un buen número de personas. El karoshi, que es un fenómeno junto con el karohisatsu, es un fenómeno que se empieza a estudiar, se analiza y se reconoce incluso legalmente en Japón, ¿no? Que se refiere a la muerte por exceso de trabajo, y el otro fenómeno, karohisatsu, que se refiere a los suicidios por motivos laborales. No solamente esto ocurre en Japón, suponemos que ocurre en muchas partes del mundo. Acá en México tenemos un
grave problema de suicidios. Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, es muy común encontrarnos con la noticia de que una persona se lanzó a las vías del tren cuando este va pasando. Sin embargo, aquí, por lo menos en nuestro país, nunca se ha identificado si estas personas que se están suicidando lo hacen por algún motivo laboral. En el caso de Japón, y también ocurrió en Francia y en Corea, hubo entre el 1999, 2016 más o menos, hubo una serie de suicidios de empleados, por ejemplo, en Telecom de Francia, de Foxconn de Corea y otras empresas en Japón, en donde los trabajadores se suicidaron, pero curiosamente dejaron la nota, dieron a conocer antes de suicidarse que estaban matando por motivos laborales, porque ya no soportaban las cargas de trabajo, porque ya no soportaban a su jefe, porque tenían muchos conflictos con los compañeros, y eso generó este gran reconocimiento del fenómeno del suicidio por el trabajo. Y, por ejemplo, ahora lo más reciente a lo que nos hemos tenido que enfrentar a partir de la pandemia es el teletrabajo en su versión ampliada, y particularmente el home office, ¿no? Como una forma nueva de desempeñar las funciones laborales, sobre de las cuales pues no se había estudiado suficientemente bien, suficientemente de manera amplia, cuáles eran los efectos que tiene este tipo de trabajo en la salud de las personas, en su integridad mental y en las relaciones interpersonales. Aquí en México, por ejemplo, nos encontramos con un fenómeno que significó altos niveles, una exacerbación de los niveles de violencia al interior de la familia a partir del confinamiento y del tener que estar trabajando desde casa, los que tuvieron todavía la oportunidad de conservar el empleo. Y bueno, como sabemos, el teletrabajo y el home office tiene varias denominaciones, ¿no? Este autor norteamericano, Niles, fue el primero en abordar de una manera más o menos sistemática el asunto. Y bueno, hay una serie de denominaciones sobre esto, ¿no? El trabajo a domicilio, el trabajo en línea, trabajo virtual, trabajo a distancia, trabajo remoto, trabajo distribuido, trabajo flexible, etcétera. Pero, como les decía, pues apenas se ha empezado a investigar qué ocurre con este tipo de trabajo. Y hay unos estudios que se hicieron precisamente entre el 2020 y 2021 en medio de la pandemia, y se encontró que en Latinoamérica el 60% de la población encuestada de varios países tienen que trabajar, estaban ya trabajando en la oficina, pero con pocas posibilidades de hablar directamente de los problemas, ¿no? Simplemente se hacía el trabajo, pero sin tener la suficiente comunicación y la suficiente posibilidad de intercambiar lo necesario para desempeñar bien el trabajo. El 33% trabajaban fuera de el horario establecido cuando se trabajaba en la oficina. Al 16% le costaba poner límites entre la vida personal y la vida de trabajo, en tanto que el trabajo se estaba haciendo en la misma casa. Al 12% le faltaba equipo para realizar un trabajo de manera saludable, por ejemplo, desde la silla ergonómica y todas las demás condiciones de lo que sería su puesto de trabajo, pues obviamente no estaban pensadas ni diseñadas para que fuera un trabajo en condiciones que favoreciera la salud. El 9% no tomaba los descansos que se supone que en la oficina sí tomaba, ¿no? Estando en la casa, pues estás en tu casa y entonces pues puedes seguir trabajando sin necesidad de estar haciendo pausas. El 8% le faltaba comunicarse con los compañeros o con los jefes, lo cual obstaculizaba la tarea y hacía que esta fuera mucho más pesada. El 6% reportaba que no contaba con el apoyo del líder, ¿no? Aquella persona responsable, el de que se cumplieran bien con las funciones, pues estaba ausente, aún estando conectados. Y un dato curioso es que el 23% reportaba extrañar a los compañeros de trabajo. Después de esto se ha visto que se calcula que el 81% que va a quedar instalado en Latinoamérica el trabajo a distancia. El 38% pues dice que es necesario contar con el equipo necesario para poder desempeñar bien las actividades, porque bueno, todo fue, por lo menos en un primer momento,
de manera muy improvisada. El 62% dice que es más productivo trabajando en casa y el 56% valoran que tienen que ahorrarse el traslado de la casa al trabajo y viceversa, pensando, por ejemplo, en ciudades tan grandes como Sao Paulo, como la Ciudad de México. Bueno, eso se agradece, aunque tiene una serie de complicaciones de otra naturaleza, ¿no? El 16% disfrutan trabajar en casa y estar con la familia. Si pensamos que el 16% es un porcentaje bajo, pues eso deja ver un poco estas problemáticas, ¿no? El 9% se sienten más tranquilos y concentrados en la casa que en la propia oficina. Y el 70% de las empresas de Latinoamérica antes de la pandemia no contaban con esta forma de trabajo con Office. México era el país para entonces más avanzado y en un 38% de las empresas ya se practicaba el home office. ¿Y qué pasa con la situación post-pandemia? Bueno, están las tres opciones de qué se va a hacer, ¿no? Retornar al trabajo completamente presencial, trabajar de modalidad híbrida de aquí en adelante, o convertir el trabajo en teletrabajo o trabajo a distancia ya en su totalidad. Les pongo estas imágenes de estas torres, porque les quiero dar un ejemplo. Estas torres que no sé si vean que estoy señalando, pues aquí son 4 torres juntas, y acá en la imagen de abajo tenemos otros 2 edificios. Son edificios que sí existen en la Ciudad de México. Son edificios que están en una de las avenidas más importantes de la Ciudad de México, pero esta torre que tiene una forma ahí medio ovalada, que está en las dos imágenes, que es la más alta, en realidad es una imagen de un proyecto arquitectónico de una empresa mexicana que antes de la pandemia estaba solicitando un despacho de arquitectos construir esa torre exactamente en esta misma zona, enfrente de estas 4, a un costado. Esta parte de acá abajo es la torre del banco BBVA, lo que antes era Bancomer. Estaban proyectando construir esta torre. Iba a ser la torre más alta de la Ciudad de México. Todas estas torres tienen más de 40 pisos. Esta iba a ser la más alta de la Ciudad de México. Ya estaba todo el proyecto avanzado con los arquitectos y resulta que en la pandemia frenaron todo porque dijeron, ¿para qué queremos construir una torre de tales dimensiones si ya no vamos a regresar a trabajar a las oficinas? Y entonces quedó cancelado este proyecto. Bueno, pero esa es una de las cosas estas son algunas de las cosas que se estudian desde la psicología del trabajo o la psicología organizacional. Sin embargo, hay una serie de fenómenos, de problemáticas que también están presentes en el mundo laboral y que en muchas de las ocasiones, digamos, las dejamos pasar como que son asuntos que no tienen que ver propiamente con la psicología del trabajo o con la psicología organizacional. Sin embargo, son problemas de tipo laboral que, entre otras cosas, tienen afectaciones muy severas en la gente que desempeña este tipo de actividades y ahí hay una ausencia clarísima, muy definida, perfectamente evidente de lo que no hace, no lo que hace, sino lo que no hace la psicología del trabajo o la psicología de las organizaciones. Y en este caso es la informalidad laboral, el trabajo informal. En algunas ocasiones, ahora que tuvimos la oportunidad de estar allá en Ceará, presentamos trabajos sobre esto. Y una de las cosas que siempre está presente es bueno, ¿y por qué nos preocupamos los psicólogos del trabajo por esta situación? Bueno, pues simplemente porque más del 60% de la población en el mundo trabajan en la economía informal y en el mundo, incluidos países con alto nivel de desarrollo económico. Hace 2 años que fue nuestro congreso también de la red de investigadores sobre factores psicosociales, iba a ser un congreso presencial en Zaragoza, España. Lo tuvimos que posponer un año por motivos de la pandemia. Finalmente decidimos hacerlo de manera a distancia. Y resulta que cuando estábamos hablando de la organización del Congreso y de las temáticas que pensábamos trabajar, planteamos esto de la informalidad laboral a los colegas de Europa
y ellos decían que eso qué era, que eso no existe en Europa. Y nosotros les decíamos, claro que existe en Europa, claro que existe en Estados Unidos, solo que quizá no lo ven porque quienes realizan el trabajo informal en esos países, pues son todos los inmigrantes, ¿no? No necesariamente lo hacen, que también, pero no necesariamente lo hace el grueso de la población originaria de esos países. El trabajo informal, que sí existe en esos países, lo realizan toda la gente que llega o de África o gente de Asia que llegan a todo el norte de Europa, o en el caso de nosotros, todos los latinoamericanos que están yendo hacia Estados Unidos. Aquí en México, no sé ustedes si están enterados allá en Brasil, pero aquí en México tenemos un severo problema de toda la gente que viene de varios países de Latinoamérica y que tiene que atravesar nuestro país para querer quedar en Estados Unidos. Entonces, en Latinoamérica se dice que hay alrededor de 150 millones de personas que trabajan en la informalidad. Obviamente, eso se puede observar con mucha mayor nitidez en países de mayor, no solamente de mayor tamaño, sino sobre todo que tienen un desarrollo económico pues mayor que algunos otros países. Argentina, Colombia, México y por supuesto Brasil. En México, este año, la tasa de informalidad es de 55,1%, lo cual quiere decir que hay 32 millones de personas trabajando en las distintas formas de trabajo informal. El trabajo informal es desde el que se trabaja, lo que vemos que hacen en los semáforos, en los cruces de las avenidas, las personas que limpian parabrisas, que venden botellitas de agua, etcétera, etcétera. Hasta hay empresas, hay pequeños talleres, hay pequeñas economías que son informales. En la Ciudad de México nosotros tenemos que un 55% de la población trabaja en la informalidad. Y consulté estando por allá el dato y resulta que en Brasil el 40% de la población trabajadora se dedica al trabajo informal. Entonces, es un fenómeno muy importante en términos de qué hace la gente que se dedica al trabajo informal, a qué riesgos se expone, qué afectaciones tienen para su organismo y qué daños tienen en su mentalidad y en sus formas de relación. Nosotros acá en México hemos iniciado una serie de estudios y hemos encontrado cosas muy, digamos, desde el punto de vista del investigador son muy interesantes, pero desde el punto de vista de la vida de esas personas, pues son hechos impactantes, ¿no? Cómo son afectados por la situación laboral, en donde parte de la informalidad se define por el hecho de no tener ningún tipo de prestación social, ¿no? Y otra de las cosas que nosotros decimos también podría o debería de estudiar la psicología del trabajo y la psicología organizacional es el tiempo libre, ¿no? El tiempo libre, pensando que es un espacio y un tiempo a la que todo mundo debería de tener derecho, ¿no? Esta posibilidad de utilizar el tiempo como un espacio en donde lo que aparentemente el ocio, que en algunos casos se entiende como el hacer nada, ¿no? Y el perder el tiempo, en realidad el ocio también es un espacio de creatividad, un espacio en donde el sujeto puede activamente desarrollar potencialidades, capacidades, acrecentar su acervo cultural, si lo queremos pensar incluso así, sentirse mejor espiritualmente, ¿no? No es solamente esa visión o esa perspectiva negativa de que el ocio es perder el tiempo y es hacer nada, que se expresa muy bien en esta oposición entre el otium y el negotium, ¿no? Como lo planteaban los antiguos romanos, en donde una cosa es el espacio del hacer negocio, el hacer trabajo, y otra cosa el espacio de hacer nada, pero ese hacer nada implica hacer algo en términos de beneficio para la persona, pero también en beneficio para la comunidad. El tiempo y el espacio del tiempo libre son una posibilidad para el desarrollo personal. ¿Y esto por qué lo planteamos? Bueno, porque no solo en Europa, por ejemplo, aquí en México también tenemos ahora recientemente una iniciativa laboral, legal, que está pretendiendo reducir el número de horas de trabajo para beneficio de las personas que trabajan. Aquí en México se acaba de aprobar hace unos cuantos meses una modificación a nuestra legislación laboral
que permite que ahora sí todo trabajador que cumpla al menos 6 años, que tenga cierto tipo de años trabajando, antes tenían solamente 6 días de vacaciones. Con esta ley se permite ahora que sean 12 días y dependiendo del número de años laborables, se puede ir aumentando el número de días de vacaciones que se pueden tener. Es decir, si se tienen pensado, y esperemos que así sea, que la gente va a tener más oportunidades para dedicarle al ocio o al tiempo libre, pues es algo que la psicología del trabajo también podría estar estudiando, analizando para ver de qué manera se contribuye a eso y efectivamente hacer que del tiempo libre se pueda convertir en un tiempo y en un espacio para el desarrollo personal y no un tiempo y un espacio como también ocurre, ¿no? Para, por ejemplo, el consumismo alienante, ¿no? El consumismo desenfrenado, el hacer nada en términos de perder, bueno, eso lo digo yo, que no gusto de estas, no soy aficionado a eso, pero por ejemplo Brasil, no digamos Argentina y aquí en México, que una buena parte de la gente la dedica a ver fútbol, ¿no? Bueno, pues está bien ver fútbol, pero hay otras cosas. Nosotros partimos de la idea de que el trabajo es una condición necesaria, es una condición de objetivación de las personas. El trabajo permite el desarrollo de la creatividad, de habilidades, de acrecentar el conocimiento. Es una situación que permite el desarrollo de la estabilidad emocional y de la intercambio con otras personas, el intercambio incluso afectivo con otras personas. Contribuye, por supuesto, a la socialización y a la conformación de la personalidad de los individuos y permite la objetivación de los sujetos a partir de la actividad y los productos. Es decir, aquellas personas que realizan trabajos que tienen un sentido, trabajos que son elegidos por ellos, que realizan trabajos elegidos por ellos, aquellas personas que tienen trabajos que les gratifican, que les satisfacen, que los motivan, pues les permiten, como diría la teoría marxista, objetivarse, es decir, en otros términos sería realizarse, ¿no? Como personas en función de esa actividad que realizan y de los productos derivados de esa actividad. Entonces, nosotros decimos, el trabajo no es solamente lo que hacemos para obtener un ingreso, el trabajo no es solamente el empleo. El trabajo es la actividad que permitió a la especie humana convertirse a una especie homínida, convertirse en especie humana. O sea, en términos de la importancia del trabajo para la especie, es la actividad fundamental que permitió al humano convertirse en humano. Sin embargo, en nuestra sociedad contemporánea, pues el trabajo se caracteriza más por ser una actividad que afecta a las personas en muchos de los sentidos. Por ejemplo, el trabajo es productor de enfermedades del cuerpo. El trabajo altera las capacidades cognitivas cuando éste se desempeña bajo ciertas condiciones. El trabajo daña la estabilidad afectiva y emocional de los individuos cuando los ambientes laborales no son los más saludables. El trabajo trastoca las relaciones interpersonales con los compañeros de trabajo, con los jefes, con los subordinados, a tal grado que por eso hoy el acoso laboral o el mobbing es uno de los fenómenos que más se pueden evidenciar en los escenarios de trabajo. El trabajo genera alienación, alienación de la propia vida, alienación del propio yo, alienación por el trabajo, que tiene que ver con esto que desde la psicología organizacional se ha llamado la falta de satisfacción o falta de motivación en el trabajo, entre otras cosas. Y el trabajo es una actividad que puede ser mortal en sí mismo. Cuando nosotros planteamos esto, por ejemplo, yo particularmente trabajo con varios compañeros médicos del trabajo, y cuando yo digo que el trabajo es mortal, me dicen que exagero, que estoy planteando una falsedad. Sin embargo, tenemos muchísimas evidencias de que efectivamente el trabajo, no solamente a partir de los accidentes de trabajo, pues llevan a la muerte a las personas que trabajan, ¿no? Y recientemente se ha instalado en la psicología del trabajo, en la psicología organizacional, en lo que se ha denominado la psicología laboral positiva, esta perspectiva de la psicología positiva, ¿no? Que tiene como objetivo la búsqueda de la felicidad, el cómo alcanzar el éxito, en cómo, según ellos dicen, promover la salud mental
Sin embargo, lo que nosotros planteamos es que esta perspectiva de la psicología positiva en realidad es una forma medio engañosa, finalmente, de lograr un objetivo. Y el objetivo es el objetivo empresarial de incrementar la productividad y la eficiencia en la prestación de los servicios. Con lo cual, todo esto pues pasa a ser, digamos, subsidiario, pasa a ser un elemento secundario, porque así lo han planteado muchos de los autores. La que alguna vez fue directora del Instituto de Investigación sobre la Felicidad de Coca-Cola, nada más y nada menos. Coca-Cola es la única empresa, ni siquiera hay alguna universidad o algún instituto científico que se dedique a eso. Coca-Cola es la empresa en el mundo que tiene un instituto instalado, Instituto de Investigación Científica instalado completamente para estudiar la felicidad. Sin embargo, finalmente la presidenta de Coca-Cola de este instituto alguna vez reconoció, bueno, finalmente todo esto lo hacemos porque necesitamos tener empleados, trabajadores eficientes y productivos. Entonces decimos que pues tendríamos que pensar, nosotros no nos oponemos a que la gente sea feliz o que tenga logros, etcétera, etcétera. A lo que nos oponemos es que bajo esta perspectiva, bajo esta lógica, se esté enmascarando, pues que la gente realmente lo que tiene que hacer es ser más productivo, ¿no? Entonces decimos cuáles son algunos de los aspectos de la psicología organizacional que están presentes después de la pandemia, ¿no? Bueno, lo que estamos viendo es que hay una modificación sustancial de los procesos organizacionales, ¿no? El liderazgo, las dinámicas grupales, la comunicación y los equipos de trabajo han dejado de ser lo que eran hasta ahora y sobre los cuales había actuado durante todos estos años la psicología organizacional. Hay un trastocamiento también de los procesos psicosociales en el trabajo, o sea, la identidad personal, grupal, las relaciones y la efectividad entre gente que trabaja se ve modificada en función de, para empezar, todos estos cambios que se han venido generando en los últimos años, un par de décadas por lo menos, con todo este cambio en la visión de organizacional, ¿no? De cuál es el papel de los empleados, que ahora resulta que ya ni siquiera son considerados como empleados, ¿no? También un poco en términos eufemísticos les dicen socios, les dicen colaboradores, cuando en realidad pues yo les digo, y si eres socio, ¿cuánto de las ganancias millonarias te corresponden al año, no? Y resulta que pues, eso no existe. Entonces hay un trastocamiento de los procesos psicosociales en el trabajo, también a partir de lo que ocurrió con la pandemia. Y, por supuesto, hay cambios en las funciones profesionales de la psicología organizacional. Aquí la pregunta es, ¿qué van a hacer los psicólogos, las psicólogas en las organizaciones cuando, por ejemplo, tenemos altos niveles de desempleo, en donde entre esos desempleados encontramos a muchos psicólogos organizacionales? Hoy yo digo que el desempleo se le ha llamado emprendedadurismo, ¿no? O sea, pon tu propio negocio, vuélvete tu propio jefe, vuélvete un pequeño empresario, un poco para subsanar esto de que pues la gente se queda en la calle sin empleo. Y pues hemos visto que muchos de los procesos profesionales que realizan los psicólogos junto con otros profesionistas también se han precarizado. O sea, el trabajo profesional no es garantía de un trabajo con buenas condiciones de trabajo, no es una garantía de un trabajo bien pagado, etcétera, etcétera. Y vemos que junto con muchos otros empleos, también el trabajo de los psicólogos organizacionales se ha precarizado. Ante eso, pues tenemos una serie de desafíos, ¿no? Los psicólogos metidos al asunto organizacional, pues tenemos que identificar una serie de situaciones. Por ejemplo, creemos que es necesario poder hacer una identificación oportuna de las problemáticas laborales y psicosociales en nuestras poblaciones laborales, ¿no? ¿Qué está pasando con la gente que trabaja para poder saber qué necesitaríamos o qué podríamos hacer desde la psicología del trabajo para enfrentar esas problemáticas? También nos parece necesario que busquemos desprendernos en la medida de lo posible, y eso no quiere decir aislarnos, sino desprendernos en la medida de lo posible de todas estas corrientes, todas estas ideas, estos conceptos y estas prácticas que provienen principalmente, para el caso de Latinoamérica, de Estados Unidos,
un poco de Europa, pero principalmente de Estados Unidos, por la sencilla razón de que muchas de las ocasiones de lo que nos están hablando no corresponden necesariamente con los fenómenos y con la cultura de nuestras poblaciones trabajadoras. Alguna vez en uno de nuestros congresos se le comentó a Vilmar Schaufeli, el creador de la teoría del engagement, si eso se aplicaba a países como los nuestros, y entonces él se dijo, bueno, esto yo lo desarrollé para mi país, que es Holanda, ¿no? Y para Europa, pero en realidad yo desconozco la realidad latinoamericana y no sé si se puede aplicar tal cual todo este bagaje teórico y estas formas de investigar el engagement. Sin embargo, por ejemplo, en muchos de nuestros colegas en Latinoamérica y en México, pues se meten a estas corrientes de pensamiento de una manera sin pensarlo, con cierto cuidado, cierto detalle, y entonces no sabemos si los resultados de sus investigaciones, por mucho que estén validados estadísticamente, en la realidad correspondan de una manera más o menos creíble con las realidades de nuestros procesos laborales y con las realidades de nuestras poblaciones trabajadoras. Por eso creemos que es necesario repensar, reconceptualizar o reconstruir desde un punto de vista epistemológico, incluso ontológico y conceptual, todas las teorías que nos explican los fenómenos laborales, ¿no? Si nosotros nos damos cuenta, si nosotros revisamos, la mayoría de las teorías que nosotros utilizamos en buena parte de Latinoamérica son las teorías que provienen de Norteamérica, algunas de Europa, y hay pocas elaboraciones propias de nosotros para poder explicar los fenómenos que son fenómenos propiamente latinoamericanos. Y bueno, eso implica tener una disposición a los cambios y esta actitud crítica ante estos cambios y a las dinámicas laborales en las organizaciones. Ahora que tuvimos la oportunidad de estar allá en Ceará, una de las, digamos, de las conclusiones a las que se llegó al final del Congreso es que tenemos que construir un pensamiento crítico, pero un pensamiento crítico latinoamericano. No podemos seguir solamente reproduciendo ideas que nos vienen de otras regiones del mundo. Y entre algunas de las cosas que proponíamos es, entre otras cosas, pensar los fenómenos psicosociales, los fenómenos laborales, los fenómenos en los que entra a estudiar y a interviene la psicología organizacional, es pensarlo desde algunas teorías diferentes, ¿no? Por ejemplo, las teorías de la complejidad y la emergencia, para entender estos cambios cualitativos y todas estas contradicciones que son propias del mundo laboral y que se expresan, por supuesto, en todos los procesos psicosociales que siempre ha analizado de una o de otra manera la psicología organizacional. Y también comprender lo psíquico, no solamente como esas expresiones comportamentales, porque si nosotros nos damos cuenta, en realidad siempre estamos evaluando el comportamiento. Y en muchas de las ocasiones, y además el comportamiento de los individuos, en muchas de las ocasiones olvidamos realmente estudiar lo psíquico, lo subjetivo, o lo que algunos llamarían lo intersubjetivo de no solo los individuos, sino también, por supuesto, de las colectividades, ¿no? Y nosotros partimos de la idea de que no hay ningún proceso psicosocial que pueda ocurrir sin la determinación social en primera instancia. Todos los asuntos laborales que ha estudiado la psicología del trabajo a lo largo de esa historia, son procesos que están determinados social, histórica y culturalmente. Sin embargo, en la mayoría de los casos los vemos como aislados, los vemos como un mundo en sí mismo que nada tiene que ver con la realidad económica, política, ideológica, cultural de nuestros países. Pues nosotros decimos que tenemos que regresar a esa forma de entender el trabajo como algo determinado socialmente. Eso implica analizar la actuación de la psicología del trabajo desde un punto de vista crítico, con un pensamiento propio, que se desprenda de este determinismo lineal y mecánico de teorías, procedimientos e incluso del lenguaje que se utiliza en muchas de nuestras prácticas, que es un lenguaje que proviene de esta perspectiva anglosajona, ¿no? Y esto último que yo les decía, ¿no? La propuesta que salió y que ahora pues la haría también a ustedes, compañeros de la Universidad de Sao Paulo, construir un pensamiento crítico latinoamericano para el estudio de los procesos psicosociales y el ejercicio de la práctica de la psicología del trabajo.
No sé en el caso de ustedes, ahora no conozco suficientemente bien cómo trabajan ustedes la psicología organizacional o la psicología del trabajo, pero creo que valdría la pena hacer intercambios para ver qué tanto podemos coincidir en crear una psicología, en promover una psicología que sea más acorde, que esté más en la línea de entender nuestros problemas laborales y psicosociales con un punto de vista más de nosotros que de lo que nos viene desde fuera, ¿no? Y bueno, con esto concluyo. Muchas gracias. Obrigado. Muito bom, muito obrigada, professor Jorge. Realmente, assim, um panorama muito bom, muito completo, né, para colocar as questões aí que a gente tem que enfrentar. Foi muito boa a sua fala, muito objetiva, me trouxe aqui vários, eu que não sou da área, especificamente, da psicologia do trabalho, entendi muito, compreendi muito e tenho aqui várias coisas que a gente poderia discutir. Raul, quer comentar alguma coisa antes da gente falar, ver as questões que temos? Sí, claro que sí. Primero, anunciar, ya está con nosotros una de las organizadoras de este ciclo de conferencias, la doctora Ana Bock, así es de que se conectó desde antes, así es de que bienvenida, Ana. Bien, muchas gracias al doctor Jorge. La verdad que es un panorama bastante amplio y crítico de lo que sucede en el mundo laboral cuando concurre la psicología en el abordaje de fenómenos, como le llaman, psicosociales. Y la verdad que, o sea, sí es muy esperanzador y a la vez un poco... A mí la sensación que me causa es de disgusto más que de decepción cuando muchos de los psicólogos, particularmente los recién formados, hacen una abstracción del mundo social, de muchas cosas que han descubierto otras disciplinas como la economía política del trabajo, la sociología del trabajo, y piensan que el trabajo es cualquier cosa, ¿no? De manera muy acrítica y de manera de manera implícita, incluso sin reconocerlo, se adscriben pues a la gerencia y, igual, sin reconocerlo, contribuyen a esto, a lo que finalmente Jorge señala como el objetivo último de los empresarios y de los capitalistas, que es el incremento de la ganancia, ¿no? En fin, y entonces estos psicólogos del trabajo hacen cosas como las que ahora promueve la psicología positiva en el trabajo, ¿no? Como el flow, el engagement, cosas que para mí resultan muy complicadas. Pero no sé si tengan, yo quiero hacer un comentario muy más particular, bueno, un par de comentarios, pero no sé si los asistentes quieran hacerle una pregunta antes al doctor Jorge. Alguém quer perguntar? Não tem nada aqui no chat, né? Tem um comentário, que realmente Sí. Alguém já reagiu aí, quer dizer... Si no, entonces continúan lo que se animan. Ajá. Primero, es una de las grandes insuficiencias en la formación de los psicólogos, el no mostrarles que a la par de lo que ocurre al interior de una organización, en el propio mundo del trabajo como actividad humana, la propia organización están insertos en una sociedad, para decirlo de manera concreta, una sociedad que tiene políticas laborales, políticas públicas de trabajo, ¿no? Y en donde a veces los empresarios se acomodan re bien y a veces están en contra de las propias políticas laborales. Lo que le quiero decir a Jorge es, no sé si hayan pensado, esto yo lo pensé a partir de un libro, Jorge, que se llama La crisis de la ciudadanía laboral, de un español, Enrique Alonso, en donde él hace un paralelismo de las políticas públicas keynesianas con el taylorismo-fordismo y de las políticas propiamente neoliberales con el posfordismo. La verdad que me lo encontré y no lo terminé porque se lo presté a una alumna, fue la pandemia y ya no me lo devolvió ni la volví a ver. Entonces, y lo ando tratando de conseguir el librito. Pero
tiene cosas muy sugerentes porque al final eso crea mentalidades, ¿no? Por ejemplo, decir un individuo taylorizado es un individuo mecánico que solamente hace el 1, 2, 3 y no sabe hacer más, ¿no? Y del 1 al 3 no puede pasar porque si no hace el 2 no puede hacer el 3. Y en este sentido, el posfordismo y el pensamiento, las políticas neoliberales también crearon mentalidades en las gentes, maneras de ver el mundo, ¿no? Sí. Tanto del lado de los empresarios, ¿no? Por ejemplo, en el caso, y nosotros lo vemos muy bien en el caso de México, los empresarios prácticamente hacían lo que se les pegaba la gana. Incluso la legislación se los permitía, ¿no? Con el outsourcing, la falta de contratos, el darle la vuelta a la estabilidad laboral mediante figuras como las becas, prácticas profesionales y no sé cuánta cosa. Pero del otro lado, si bien un individuo keynesiano, digamos, taylorista, fordista, eh, aspiraba a la protección de la seguridad social que le proporcionaba el Estado, en el caso de un individuo, está esquematizando, neoliberal, posfordista, pues sabe que solamente lo único que puede hacer es rascarse con sus propias uñas, como decimos en México, o como tú dices, intentar emprender algo para ser exitoso y volverse millonario, ¿no? Ujú. Pero el asunto es un poco ahora, en el caso particularmente también de lo que sucede en nuestro país, que es el decreto de la cancelación de las políticas neoliberales, la instrumentación sí de políticas, digamos, más justas, más democráticas, redistributivas. No sé cómo sería ahora esa mentalidad, Jorge, ¿no? De una persona que empieza a ver algunos derechos, ¿no? Laborales, ya mencionaste lo de los días de vacaciones, se va a discutir lo de la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas y la promesa de otra vez hacer una ley de pensiones justa, en fin, de un mercado laboral mucho más regulado, más, nunca me gustó decir trabajo decente, un trabajo más justo, más digno, más humano, ¿no? Y en ese sentido, ¿cómo podemos los psicólogos del trabajo coadyuvar a ampliar, a fomentar, a difundir esto que requiere una mentalidad distinta? Porque voy a poner, con esto concluyo, el caso contrario, les enmarco a los amigos brasileños. En México hay por primera vez, una lucha entre dos poderes, el poder judicial y el poder ejecutivo. El poder ejecutivo está instrumentando políticas de todo tipo, más justas, más democráticas, y el poder judicial nunca fue independiente ni autónomo porque estaba subordinado a los gobiernos neoliberales. Y ahora que hay un gobierno distinto, más progresista, de izquierda, y está viendo afectado sus privilegios que son tremendos, inimaginables. O sea, no tienen idea, no tienen idea. Como dice Milei, la casta de los políticos allá en Argentina, aquí se queda corta con los integrantes del Poder Judicial. Y sale la base trabajadora que gana 7,000 pesos, a defender los privilegios de los altos funcionarios que ganan 700,000 pesos al mes, ¿no? O sea, es inimaginable eso. Entonces, ¿cómo la política neoliberal produjo este tipo de mentalidades, ¿no? Y además el esquema posfordista de lo que yo consigo es porque o sea, lo que tengo es porque yo solito me lo conseguí, es fruto de mi esfuerzo, de mi trabajo, y no hay ninguna idea de la colectividad, del bien común, de la solidaridad, de la fraternidad. Entonces el asunto es cómo hacerle. Sí, el gobierno cambia las políticas públicas, de hecho, para allá va, pero ¿cómo lo hacemos con esos trabajadores que tienen una mentalidad, pues así, neoliberal y posfordista? Más allá de todo esto que es muy grave de los problemas psicosociales en el trabajo, ¿no? Ese sería un primer comentario o pregunta, Jorge. Eh, bueno, sí, yo lo entendería como lo planteas tú, así como contribuir a la creación de una nueva mentalidad laboral, ¿no? Lo cual atraviesa por crear una nueva mentalidad en el mundo y en nuestra sociedad. Lamentablemente, efectivamente, el neoliberalismo, y previo al neoliberalismo, nosotros en nuestro país tuvimos más de 70 años de un solo gobierno, corrupto, etcétera. Pues eso ha generado efectivamente en la población nuestra, y yo diría no solo nuestra, ahora que estuvimos en Brasil,
sí nos hicieron una pequeña acotación los organizadores, sí, porque nosotros empezamos de hablar de ciertas cosas, ¿no? Reconociendo el trabajo democrático de su presidente Lula, etcétera, etcétera, y nos dijeron, pero tienen que matizar cosas, porque aquí también hay gente de derecha y muy de derecha, ¿no? En la universidad. Y entonces eso nos mete en confrontaciones difíciles. En Argentina no, que estuvieron colegas argentinas, pues exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, es una mentalidad, digamos, de cómo se ha construido una forma de ver el mundo desde esos niveles de poder, ¿no? Y bueno, eso va a tardar años en poder eliminarlo, porque nosotros lo estamos viendo. No obstante que los nuevos gobiernos progresistas, democráticos, de izquierda, están haciendo cosas en favor de la gente, pues la gente sigue sin entender que eso le está favoreciendo, ¿no? Nosotros aquí en nuestro país, el presidente inició una política de dar una compensación económica a las personas de la tercera edad, solo por tener 65 años tienes derecho a una pequeña compensación, y la gente recibiendo esa compensación dice que el gobierno no está haciendo nada y que lo que hace lo hace mal, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con una mentalidad más global y en términos laborales, pues por supuesto, tendríamos que hacer, digamos, la psicología o los psicólogos. Por eso la propuesta de nosotros es desarrollar una psicología crítica para empezar nosotros los psicólogos y aquellos, todos esos psicólogos, psicólogas que trabajan en empresas y demás, en todas las instituciones, pues transmitan un poco que los cambios laborales tienen efectos negativos, pero también tienen efectos positivos, y que dependiendo de esa política laboral que tengamos, como una política de nuestro gobierno, pues se pueden favorecer más o los positivos o los negativos, ¿no? Pero por eso necesitamos tener un pensamiento propio, un pensamiento crítico y un pensamiento que no se quede entre los profesionistas y los especialistas, sino que llegue a los trabajadores para que vayamos entendiendo. A mí a veces me cuesta trabajo, no entiendo, igual que tú, termino irritado, cómo estamos viendo que las cosas han cambiado y la gente se muestra con incredulidad, ¿no? Y además atacando a quien está gestando estos cambios favorables. Pero eso atraviesa también por nosotros. Por ejemplo, en el caso de nosotros, atraviesa también por lo que le decimos a nuestros alumnos, que también ellos tienen sus dudas, también no acaban de entender cosas, etcétera, etcétera. Y pues tenemos que buscar eso, crear un nuevo pensamiento en donde quede suficientemente claro que no todo es igual, ¿no? Porque acá en México no siempre decimos, no, bueno, mucha gente dice todos los políticos son iguales, ¿no? Y yo les digo, no, no, eso es falso, hay políticos peores, ¿no? Tenemos otros que son mucho peores. Entonces, pues tenemos que buscar generar un pensamiento crítico, un pensamiento distinto, y que transmitamos a la gente que pues no necesariamente está formada con estas ideas un poco más, digamos, pues críticas, ¿no? Un poco más de comprensión de nuestra realidad. Y continúo ¿qué tiene que ver con esto último que dices? Con mi segundo comentario, sugerencia, más que pregunta, sobre el concepto de lo psicosocial. Alguna vez igual platicando, Jorge y yo trabajamos en la misma facultad, platicando con él, le decía, ustedes han trabajado mucho la parte teórico-conceptual acerca de los procesos psicosociales o aspectos psicosociales en el trabajo, porque todo el mundo dice pues cualquier cosa, ¿no? Incluso algunos como NEFA casi lo reducen a las condiciones y medio ambiente de trabajo, lo psicosocial, ¿no? Y cuando nosotros como psicólogos miramos eso, decimos, no, falta todo lo que está aquí en la mente, en las cogniciones y emociones de la gente y que tiene que ver con el trabajo. Entonces, la sugerencia, precisamente yo diría que incluso para hacer una perspectiva teórica propia, crítica, tiene que empezar o partir de un modelo, y esa es mi sugerencia que le he dicho a Jorge, con tantos años que tienen trabajando esto y con toda la experiencia y los elementos que tienen, porque además Jorge ha sido asesor sindical, trabaja ha entrado a empresas a hacer muchos estudios, etcétera, ¿no? Entonces tiene la perspectiva de la organización en su conjunto, pues un modelo de lo psicosocial, Jorge, ¿no? Porque, pues sí, cualquiera dice lo psicosocial es esto y cabe todo, ¿no? Y yo lo que diría que es imprescindible en este modelo que incluyan es
cómo articular, o sea, una idea de cómo articular distintos conocimientos, porque los alumnos, los psicólogos, cuando estudian psicología del trabajo, se quedan con la idea de que el trabajo es el empleo, porque desconocen, además incluso trabajamos en una sociedad capitalista, el trabajo se expresa en una sociedad capitalista, y no tienen ni idea de lo que consiste el proceso de extracción de la plusvalía, que es la clave, pues, de la explotación, ¿no? Y a partir de la cual todo el andamiaje marxista y las posibilidades de una mayor igualdad, en fin. Entonces yo diría que esa es mi sugerencia, y con la idea también de que se construya, eh, no sé si puedan apagar su micrófono, con la idea de que se construyan estas posibilidades de articulación interdisciplinaria. Eh, si pudiera apagar su micrófono, no está identificado un usuario de Zoom. Acho que fecharam já, tá? Tinha alguns abertos, mas já fecharam. Ok. Entonces, esa es la sugerencia, Sí. Jorge, con tantos datos Sí. que tienen y demás, yo diría que echarse un modelito teórico del cual partir, y con todas estas implicaciones, incluso teóricas, pero incluso políticas. Sí, sí, digamos, eso es algo que sí hemos estado, no te diré trabajando, sino pensando hace un buen rato, y es algo de lo que propusimos allá en Ceará, en Fortaleza. Y, por ejemplo, nosotros utilizamos el concepto de factores psicosociales, ¿no? Después de una discusión muy, muy fuerte cuando iniciamos con nuestra organización, con la red de investigadores, si ese era el mejor nombre que podíamos tener, si esa era la mejor denominación para lo que queríamos hacer. Y ahora lo que estamos pensando es incluso cambiar, no sé si ya, no lo hemos decidido, lo estamos analizando, si llamarle procesos psicosociales, condiciones psicosociales, etcétera, partiendo un poco de lo que decía yo en una parte, es partiendo del concepto también de determinación social, ¿no? Uh-huh. Que no es el de la OMS, por supuesto, no es el de la OMS, sino es el de la epidemiología crítica latinoamericana, ¿no? Hablar de la determinación social como el elemento marco a partir de lo cual podemos después hablar o de procesos o de condiciones psicosociales, particularmente en el trabajo. Y sí, una de las ideas que se plantearon es sí romper de manera, digamos, explícita y clara con la noción de la OMS. Incluso también hemos hecho críticas a lo que lo hace y dice la propia OIT y la OMS, ¿no? Porque siendo los organismos que, digamos, un poco van regulando y han encuadrado todo esto, pues su perspectiva es una perspectiva muy convencional y digamos, un poco falto de crítica, ¿no? Y a partir de que la mayoría de quienes hacen estudios en este terreno lo hacen citando o refiriéndonos a la OIT, pues está claro que no hay una posición más analítica sobre los fenómenos. Para nosotros, ahora ya se conectó Luis Manuel Fernández, que es el presidente de nuestra red de factores psicosociales en el trabajo, pues para nosotros es una tarea pendiente que estamos pensando cómo formalizar un trabajo en términos de seminario, no sé, precisamente para discutir todos estos asuntos y ver si podemos establecer un pequeño modelo, ¿no? Bien, gracias. Adelante. Só comentar que essa proposta, essa direção, a gente tem algo parecido aqui na PUC de São Paulo, né, que é onde eu conheço um pouco mais, porque eu não sou dessa área, mas acompanho o que os companheiros aqui da PUC produzem, né, e realmente tem já bem delimitado há algum tempo, desde a formação na graduação e também na pós-graduação aparece, uma denominação que, bom, a gente tem a psicologia organizacional, a gente tem a saúde do trabalhador e tem a psicologia social do trabalho. E nessa delimitação, todo o esforço de pesquisa nessa direção de um outro pensamento, acho que no histórico que o professor Jorge fez, isso vai ficando bem claro, né, como vai se definindo uma outra maneira de abordar o trabalho, da psicologia lidar com as questões do trabalho, é por onde caminha um pouco aí no nosso grupo aqui a psicologia social do trabalho, de ter o foco no trabalho, naquilo que ele representa, né, nas contradições que ele carrega hoje na nossa sociedade.
quer dizer, de fator de realização humana se transformar em fator de morte até, né? No sentido de todo o processo de opressão, de alienação, né, das condições adversas. E aí a gente percebe, né, a psicologia organizacional vai respondendo algumas coisas, mas é outra discussão, claro, absolutamente relacionada, mas se a gente não tiver essa área que amplia, essa leitura que amplia, a gente perde mesmo todas essas questões que, de verdade, né, vão delimitar e configurar o trabalho na sociedade. Então, a gente vê com, assim, né, é um esforço, né, de um grupo, que a gente tem grupos na PUC que vão nessa direção, claro, tem em outros lugares também do Brasil, mas estou me referindo à nossa experiência, né, e porque eu acho que a aposta é nisso, né, de discutir o trabalho antes de mais nada, e aí a psicologia fazer a sua leitura do trabalho, de tudo que ele, nas condições em que acontece, produz em relação à subjetividade, às produções. Como o professor Jorge apresentou, assim, as temáticas, né, porque as próprias temáticas que estão presentes hoje nesse campo vão dizendo de outras possibilidades, então é desde pensar a organização do trabalho propriamente dito, mas é principalmente pensar o contraponto, né, o trabalho informal, que não tá organizado, está organizado de outra maneira, é pensar o tempo livre, que está absolutamente desconsiderado, é pensar, enfim, o negativo, quer dizer, o quanto que o trabalho adoece. Então, acho que todas essas questões vão fazendo esse contraponto, então a maneira como o professor organizou essas temáticas aí para dar visibilidade do que se produz hoje na área, ficou bem interessante para a gente perceber mesmo que tem aí, né, a necessidade de uma discussão, de um contraponto de diferentes visões, né. Então, era só um comentário, dizer que eu acho que e, claro, reforçado, plenamente de acordo, que é a necessidade da gente produzir um pensamento latino-americano, né. Não tem como a gente simplesmente trazer ideias e aplicar sem nenhuma crítica ou sem nenhuma revisão, desconhecendo aquilo que é próprio da nossa realidade. Então, nesse aspecto, é fundamental mesmo que as pesquisas avancem, né? Só comentar, a gente tem aqui o Luciano, ele foi aluno da PUC, está participando aqui, ele foi do núcleo do Odair Furtado, e ele me perguntou aqui se o professor Jorge pode indicar algumas referências, né, que ele ficou bastante interessado nos seus temas. Luciano, se você quiser falar alguma coisa, diga lá, ou escreva alguma coisa no chat, se tiver alguma pergunta, mas de qualquer forma ele adiantou para mim a questão é que ele queria algumas referências, né, desses pontos que o professor apresentou, então depois se puder mandar para a gente, seria bom. Ok, sí. ¿Alguien más? Si no, no sé cómo podemos hacer, si a través de Raúl enviar unas referencias, algunos textos que tenemos, por ejemplo, tenemos 2 libros que condensan, hemos intentado no reproducir la vieja práctica de sacar memorias de resúmenes de los congresos, sino hacer trabajos ampliados de los trabajos presentados. Tenemos dos textos electrónicos de eso, los congresos anteriores del 2014 y el del 2021, y por nuestra parte el profesor Luis Manuel y otro colega, y otros 2 colegas trabajamos en el 18, el 20 y el 21, 22, 3 textos, uno sobre historia de la psicología, historia de la psicología del trabajo, otra historia de la salud en el trabajo y otro de lo que llamamos síndromes emergentes y un análisis crítico de la psicología positiva. Se los enviamos en versión digital y vemos qué otro texto nos pueden. Y a mí me gustaría señalar un poco que pues valdría la pena hacer estos esfuerzos conjuntos para ir construyendo, ¿no? Propuestas que sean más nuestras. Y enviamos a través de Raúl seguramente estos textos. Ótimo. Con mucho gusto. Jorge, envíame los links y en la propia página, ahí en donde está tu perfil, hay un apartado para incorporar materiales. Entonces ahí los podemos subir el link para que cada quien lo pueda descargar.
Envíame los links de cada título y Sí. los subimos ahí en tu perfil de la Bien. página del ciclo de conferencias. Ok, está bien, así lo hacemos, con gusto. No sé si haya... ¿Algo más? Alguém tem uma pergunta? Alguém tem algum comentário? Al contrario, gracias por la atención. Hay un Professor Luiz Manuel, por favor. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes a todos. Espero que me escuchen y me escuchen bien, porque aparte de estar descontextualizado por conectarme muy tarde debido a mis clases con grupos en mi universidad matutina y a una afección de voz que tengo, espero me escuchen bien, ¿sí? Ana Bock está muda, não está podendo falar, está completamente rouca. Mas, por favor, professor. Haré el esfuerzo de hablar un poco más fuerte. Agradezco mucho a los doctores Raúl Rocha Romero y Jorge Sandoval el que nos compartan estos espacios para poder conectarnos con una comunidad internacional de estudiosos, de elementos de la salud en el trabajo y otros que se dan. Estaba escuchando lo último que decía el doctor Sandoval respecto a lo que nosotros llamamos factores psicosociales, o que la dificultad de encontrar un término más adecuado que se manifiesta en el trabajo como dimensiones psicosociales, ¿no? En el trabajo o algo así. Me parece extremadamente benéfico participar, tener acceso a estos eventos. Fomentémoslo con nuestros alumnos, porque nosotros pues ya la mayoría estamos como para irnos retirando. Y si no, estos elementos, al doctor Raúl Rocha y al doctor Sandoval, nos conocemos desde que éramos pues muy jóvenes, y estos temas eran pues no ocultos, pero eran como de cofradías, de grupos muy limitados, ¿no? Y ahora que aparecen incluso en los planes de estudio o en algunos semestres de algunas tiras curriculares de licenciaturas como la que ocurre en nuestra FE Zaragoza, pues es muy importante que las vayamos difundiendo más, por un lado. Y lo otro que también me resultó muy interesante es escuchar que podemos estar haciendo intercambio de nuestras producciones editoriales, porque eso nos permitirá conocernos más, compartir los puntos de vista distintos que tenemos para el abordaje de los fenómenos en el trabajo, por ejemplo, ¿no? Y eso es, digamos que un pavimento, una carretera que empezaremos a pavimentar para ir construyendo de manera colectiva proyectos, compartir experiencias, corregirnos entre nosotros, ¿no? En los que hemos estado abordando estas temáticas, ¿no? Particularmente, con seguridad, Jorge, el doctor Sandoval les habló de la red de investigadores en factores psicosociales y en el trabajo, que tiene un poco más de 15 años de existencia, pero que la producción y la investigación sobre los fenómenos en el trabajo, pues sí es limitada, y precisamente porque no nos vinculamos más con colegas de la región, del continente, en este caso Latinoamérica, y con otras partes del mundo, o sea, en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, en Japón, conciben de otra manera los fenómenos que nosotros abordamos, ¿no? Como la salud en el trabajo, el bienestar, el trabajo informal, o eso. Ellos a veces hasta dicen, eso ni existe aquí en Europa, ¿no? Entonces, es muy conveniente eso. Quería hacer esa intervención y nuevamente agradecer al doctor Raúl Rocha, gran colega y amigo, y a Jorge Sandoval, el doctor de la exposición de hoy, que me la perdí, pero espero se haya grabado, tengamos forma de recuperarla, ¿no? Perdón, sí, Luis, la grabación se va a subir a la propia página. Nada más para presentar al maestro Luis Manuel. También es un estudioso desde que éramos alumnos de la maestría en Psicología del Trabajo, de los temas que tienen que ver con la psicología en el trabajo. También tienen
junto con Jorge, muchas publicaciones, así es de que, bueno, no te perdiste la exposición, pero de Jorge, pero la puedes recuperar en la grabación. Jorge acaba de subir para los asistentes al chat los libros electrónicos que tienen publicados. Si los pueden descargar, yo lo dejo todavía un rato ahí para que lo puedan descargar. Y si no, de todos modos, Jorge, te pido que me envíes los links a mi correo para que los pueda subir al perfil de tu presentación en la página del ciclo de conferencias, ¿no? Entonces, a los participantes aprovechen para descargarlos, son gratis, son 1, 2, 3, 4, 5 libros que tienen publicados sobre historia de la psicología del trabajo, trabajo y salud, factores y riesgos psicosociales, efectos psicosociales, trabajo digno y saludable, en fin, ¿no? Entonces los pueden descargar en este momento y si no, no se preocupen, repito, lo subimos al perfil de Jorge en la página del ciclo de conferencias magistrales. Sí. Y ahora en unas 3 semanas tendremos una reunión de todo el comité científico del congreso que acaba de pasar en Ceará para empezar el trabajo editorial y en unos meses tendremos el libro y entonces igual se los enviaremos para que nos conozcan los trabajos de este congreso y bueno, pues seguimos aquí. Una última cosa, Ana Bock acaba no puede hablar Ana, vamos a hablar por Ana, acaba de enviar un título de la doctora Wanda Junqueira, de IA, se llama A Pesquisa dos Impactos da Pandemia na Educação, destacando a perspectiva sociohistórica y o compromiso social. Una investigación de los impactos de la pandemia en la educación, destacando la perspectiva sociohistórica y el compromiso social. Okay. Tiene que ver precisamente con el trabajo, en buena medida, con el trabajo docente en los centros escolares. Pero no sé, ya ese está próximo a publicarse, ¿no? En la revista. Entonces, igual, pero no será ese el único. Desculpa, pode continuar. No, digo, no será el único canal, Jorge, porque, por ejemplo, recuerdo a nuestro gran amigo Dair Furtado, también ahí en la PUCI, que trabaja mucho y muy bien las cuestiones relacionadas con el trabajo. Simplemente, pues hacemos el contacto, Jorge. Hoy es muy fácil subir los textos a nuestras nubes, a nuestras páginas de YouTube, lo que sea, y todo el mundo puede tener acceso a los materiales, ¿no? Y entonces, esa es la intención de este tipo de conferencias, más allá de la importancia de todo lo que los conferencistas han dicho en sus respectivas conferencias, la posibilidad de eso, de empezar los intercambios para ulteriormente hacer un trabajo conjunto, ¿no? Muy bien, sí. Então, esse título, na verdade, é da conferência que a Wanda vai fazer no dia 30 de novembro. Ah, perfeito. Então, isso, aí já estamos, tem a ver com a revista, com a pesquisa, né, que você se referiu exatamente. Ela está participando, ela está coordenando essa pesquisa, ela e a Ana, sobre os efeitos, né, da pandemia aí nos processos escolares, nos processos de educação, mas ela vai falar sobre isso. Então, nós estamos agora no dia 30, que é a próxima conferência, vai ser a Wanda Junqueira guiar, e o título da conferência vai ser esse. Ah, perfecto. Entonces, para ya anunciarlo en la página. Isso, exatamente. Mais algum más. comentário, alguma pergunta? Eu, na verdade, só vou fazer um comentário breve, que eu achei muito interessante, quando o professor Jorge apontou, deixa eu achar aqui agora, os riscos, na atualização, né, das discussões, os riscos sociais emergentes que as áreas vêm apontando, realmente, né, eu achei que, de certa forma, né, eu fiquei me perguntando, será um maior reconhecimento dos problemas ou um agravamento? Me parece que é um agravamento, né, ou talvez as duas coisas, porque eu acho que, às vezes, algumas questões dessas até já aconteciam, né, mas talvez não fossem reconhecidas exatamente pela maneira como a área da psicologia do trabalho, a psicologia organizacional, enfim, focalizava as questões do trabalho, acabava não considerando esse tipo de problema relacionado ao trabalho.
Então, acho que queria conferir se podemos interpretar assim, quer dizer, por um lado, pouco reconhecimento, e o reconhecimento vai se aprofundando, se garantindo à medida que a própria área amplia sua visão. Mas também a gente tem uma realidade de trabalho hoje que agrava alguns desses problemas e apresenta, né, questões que são novas, né? Então, achei interessante ouvir dessa maneira os riscos sociais emergentes que o professor apresentou, porque chama atenção, no meu modo de ver, para as duas coisas, né? Por quanto uma visão mais ampliada captura, né, mais questões, mas o quanto também a nossa realidade contemporânea agrava e traz questões, né, que às vezes até novas e mais contundentes aí, enquanto efeitos do trabalho, né, nas produções subjetivas na vida das pessoas de uma maneira muito mais ampla. Então, era só um comentário, enfim, que eu achei Sí, sí. interessante. Ok, gracias. Sí, yo quiero señalarles que en el texto, uno de los que acabamos de subir, el de riesgos psicosociales emergentes, precisamente, ahí en un capítulo hablamos de eso y decimos efectivamente, todos estos riesgos pueden ocurrir por tres maneras, aunque están en la denominación de emergentes, es porque ya eran riesgos existentes, pero ocurrían dos cosas: o no habían sido vistos, no habían sido analizados, estaban ahí presentes, latentes, sin que nadie les hubiera puesto la suficiente atención, o estando ahí presentes, se han agravado de una manera de tal forma que ahora se hacen más que evidentes y entonces se empieza a actuar en algún sentido sobre ellos, y los otros son los efectivamente nuevos, ¿no? Riesgos que no se habían considerado, pero que a través de, por ejemplo, las modificaciones de los procesos de trabajo, las innovaciones tecnológicas, etcétera, etcétera, pues aparecen como efectivamente nuevos, y un poco en esa partecita presentamos esto, ¿no? ¿Por qué se denominan emergentes, ¿no? Uh-huh. Muito bom. Bien. Y además, olvidé mencionar algo cuando hablaba del suicidio como un fenómeno laboral, estrictamente. En el Congreso hubo varios trabajos que se presentaron, que se propusieron sobre suicidio. Incluso rechazamos algunos, no por el tema o porque no fueran importantes, sino porque hablaban del suicidio en general en Brasil. No hablaban del suicidio vinculado a las problemáticas laborales, ¿no? Sino hablaban de suicidio en jóvenes, etcétera. Pero entonces es un problema que está agravado, y ahora veo que no solamente en nuestro país, como yo comentaba, sino a mí me llamó la atención que hubo varias propuestas de trabajo sobre suicidio en el Congreso, en Brasil. Sí. É isso, porque a dificuldade, né, de fazer a relação com o trabalho sempre existiu, né, de tudo que acomete, né, todas as questões de saúde, aí, os problemas, todos, sempre foi difícil. E num caso extremo como esse, que já outras dificuldades interferem, então acho que a tendência é mesmo falar assim, né, sem fazer essa relação. Então é importante mesmo essa identificação e essa discussão, né, porque é isso, chega-se a esse extremo, dadas as condições que estão tão pioradas, né? A Ana está comentando aqui, né, a pressão existente para o sucesso, ou mesmo, né, as condições adversas, né, que é uma promessa de realização que nunca se cumpre, pelo contrário, né, completamente limitada, então realmente bem grave. Sí. Y en la medida en que no se cumplen esas promesas o esas expectativas, pues entonces hay una frustración más que profunda, ¿no? Y incluso podríamos decir, es algo más que una frustración, es una problemática casi a nivel existencial, ¿no? De pérdida del sentido de la vida. Exato, sí. Exato. Pues bien. Mais alguém, algum comentário, alguma pergunta? A Ana está falando, mas está sem som. Está tendo que escrever. É porque eu queria uma reflexão de por que a psicologia do trabalho é tão pouco presente nos interesses, na formação, nos debates da psicologia. Se você tem essa avaliação, e por que
o trabalho. Na verdade, o trabalho, né, é bastante ausente. Até, por exemplo, na psicologia do desenvolvimento, se fala pouco sobre o trabalho, né? Ujú. Eh, yo diría que la psicología organizacional es una de las áreas o de las ramas de la psicología más penetradas ideológicamente. Y en esa medida, pues no hay discusión, ¿no? Por ejemplo, hay congresos que se hacen sobre psicología organizacional y demás, o incluso sobre factores psicosociales. Y bueno, pues lo que se hace es presentar resultados de investigaciones, construir modelos, construir instrumentos para medir X fenómenos, pero no hay una discusión de fondo de qué ocurre con el trabajo, qué ocurre con la práctica profesional de los psicólogos en esta área, qué ocurre con los fenómenos de los que hablábamos, ¿no? Las afectaciones del trabajo en la integridad de las personas que trabajan, etcétera, etcétera. Y entonces en esa medida yo creo que eso explica en parte por qué en la psicología organizacional no hay un análisis crítico y los eventos que hay, digamos, académicos son más en el plano de, digamos, el intercambio de lo que estamos haciendo y que estamos haciendo bien las cosas, ¿no? Y que estamos haciendo cosas importantes y valiosas sin reconocer que son valiosas e importantes para la empresa, para la gerencia, pero no necesariamente ni para los países, ni para los gobiernos, ni para los trabajadores. Incluso nosotros hemos llegado al extremo de decir, debería de dejarse de llamar psicología de las organizaciones, y ¿por qué no hablamos de la psicología de los trabajadores, no? O sea, ¿por qué no hablar de eso? Y siempre se habla de la psicología industrial o de la psicología organizacional. Yo creo que yo lo entiendo un poco en esos términos, ¿no? Es una área de la psicología muy metida en las convenciones establecidas, entre otros principalmente por la Santísima APA, ¿no? Jorge, Sí. Ana Bock pone en el chat, en el chat, que Ujú. generalmente entendemos el trabajo como empleo y así Sí, se enseña. sí, claro, sí. Cuando, pues, sí tendríamos que hacer un análisis más profundo de qué es el trabajo, ¿no? El papel importantísimo del trabajo para los individuos y para la sociedad. Ujú, Yo recuerdo, si me permiten un comentario, del libro de Laurel y Márquez, El ujú, desgaste obrero en México, un libro de los 80 que decía que lo que ocurre al interior de las empresas es un secreto. ujú, Ahora sabemos por qué es un secreto, porque el trabajo enferma, mata, ¿no? Altera la subjetividad de las personas y los empresarios difícilmente se hacen cargo de eso, que produce sus formas de organización laboral en la, como dice Jorge, la integridad de los física y mental de los trabajadores. Y en ese sentido sigue igual, porque uno va a una empresa a solicitar la aplicación de cuestionarios sobre salud mental y no dicen que no, pero nunca dicen que sí, ¿no? Nunca nos permiten hacer ese tipo de estudios. Entonces, yo coincido con Jorge, el asunto es mucho más ideológico, pero lo peor es cuando nosotros como académicos en los planes de estudios reproducimos esa lógica y ujú. soslayamos las lecturas más críticas, ¿no? Sí, sí. É isso, a leitura crítica que tem que começar desde a formação, tem que continuar nas pesquisas, né, Ujú, para fazer esse enfrentamento. bien. Muito bem. Mais alguma coisa? Alguém tem alguma colocação? Eu, professor. Ô, Luciano, vai lá. Vai lá, Luciano. Esse é o Luciano. Diga. Em cima da pergunta da indagação da professora Ana, eu acho que é uma questão de formação, né? Então, como eu vejo isso muito bem definido dentro da sócio histórica, a categoria trabalho, a discussão da categoria trabalho, o que é trabalho. E aí resgata Lukács, resgata os textos de Vygotsky, atividade, enfim.
mas dentro da formação, a gente não tem essa definição do que é trabalho para esses autores, ou o que é trabalho para essa questão, para a sócio-histórica, né? Então, seria muito mais um trabalho de um professor específico, no meu caso, que tem que defender essa bandeira sempre da categoria trabalho, né? Como uma outra atividade, como uma atividade de objetivação da relação cultural, social, enfim. Então, e no meu ponto de vista, eu vejo a categoria trabalho e essa psicologia do trabalho em todas as áreas. Eu consigo perceber isso dentro do CRAS, dentro do SUS, até dentro da clínica é uma relação de produção de trabalho ali, né? Que é uma questão de pensar, objetivar e criar. Só que aqui na faculdade nossa, eu tenho uma dificuldade tremenda de levar isso para a prática e para o campo, para mostrar para os alunos, os futuros psicólogos, o que é esse trabalho. E sim, eles confundem com a questão do emprego, que não tem nada a ver. Emprego é questão CLT, é outra coisa, né? Não tem nada a ver com esse trabalho que a gente está falando aqui, né? E até mesmo para os outros professores, docentes, eles não entendem, eles entendem que é uma questão do campo organizacional, que é uma questão lá que tem questão com meta, valores, clima organizacional, e eu falo assim, não tem nada a ver, é uma discussão que é fundamental, é da base da psicologia, por alguma linha, talvez, e eu acredito que seja para todas, que a gente está negligenciando, né? E ainda assim, a gente não consegue ter um efeito assim de demonstrar e mostrar para eles o quão importante é a categoria trabalho. Eu acho que falta para nós, e aí a gente vê muito escondido isso, essa discussão da categoria trabalho dentro de um livro, dentro da sua história, mas a gente não vê um livro sobre a categoria trabalho. A gente até tem, né, mas não é, como que eu dizer, não é generalista, assim, não abraça a psicologia em si, ela fica muito focada em um grupo de psicólogos, né? Então eu vejo que é uma questão, no meu ponto de vista, é uma questão de formação na diferenciação o que é categoria trabalho e o que é emprego, né? E aí a sócio histórica é a que defende isso, o resto não entende como emprego. Acho que é isso, não sei se... Sí, es un problema más o menos generalizado, ¿no? El hacer entender que el trabajo no es el empleo solamente, ¿no? El empleo es un concepto muy acotado, ¿no? Y que trabajo tiene implicaciones sociológicas, antropológicas, incluso filogenéticas, ¿no? Para nosotros, para toda nuestra especie. Y luego entenderlo en términos de su función económica en el mundo, ¿no? Finalmente el trabajo es lo que ha permitido el desarrollo económico de la sociedad, y eso no es fácil de entenderlo, pero yo creo que también cuesta trabajo entenderlo por las implicaciones ideológicas que eso tiene. Reconocer el trabajo desde esta otra perspectiva compromete mucho a la gente que tiene una idea más convencional sobre el trabajo, sobre lo que hacen los profesionistas dedicados a los asuntos laborales, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, las empresas mismas, ¿no? Cuando uno habla de estas cosas se ven más que comprometidas y por supuesto no les gusta que uno llegue a hablar así a esos espacios, ¿no? Até mesmo na discussão da psicologia do desenvolvimento, que a professora Ana trouxe, parece que a gente fica em um conceito muito definido, zona proximal, enfim, e aí a gente esquece tipo, a função da atividade do trabalho para a criança, né, 1, 2, 3 anos, que ela é importante para esse desenvolvimento, essa atividade, né, social dessa criança, enfim, e a gente abandona essa categoria até mesmo na psicologia do desenvolvimento, porque a gente dá ênfase a outros conceitos que parece que são mais importantes, e não é, né? Então, até mesmo no desenvolvimento a gente abandona. Bien. Bien. Ya casi son las 2 horas, Grasa. Sí. Muy bien. É isso. É por isso a importância da gente insistir aí na formulação crítica, na troca,
enfim, tudo isso que o professor Jorge está fazendo aqui, está contribuindo aqui no nosso debate, né? Mais alguma coisa, mais algum comentário? O professor Jorge quer acrescentar alguma coisa? No, bueno, pues ya nada más agradecer nuevamente la invitación y ahora quedándome con el gusto y el compromiso de la posibilidad de poder hacer algunos intercambios, ¿no? Sí, De con trabajo certeza. escrito o de pues, participar en algún otro momento de alguna manera con ustedes. Pues sería muy grato, no solo para mí, sino para algunos otros compañeros acá de nuestra facultad. Pues ha sido un Com gusto estar con certeza, ustedes. com certeza. Vamos continuando. Muito bem. Bien. Então, acho que podemos ir encerrando, né, Raul? Sí. Lembrando que nosso próximo encontro é no dia 30 de novembro, com a conferência da professora Wanda Junqueira Guiar. Ana Bock não está podendo falar, mas você quer falar alguma coisinha assim, rouca mesmo? Não, está poupando a sua voz. Então, agradecer muito, pedir desculpas pelo meu atraso, né, minha impossibilidade de entrar antes, e dar um grande abraço ao professor Jorge, agradecendo aí Gracias. sua participação. Gracias, un gusto, como Eu siempre. também, muito obrigada, professor Jorge, obrigada, Raul, aí, pela parceria também. E aí, se quiser falar, agora encerrar, Raul, acho que podemos ir fechando, né? Bueno, pues primero, muchas gracias a los asistentes. Con toda seguridad fue muy ilustrativa, muy fructífera la conferencia del doctor Jorge Sandoval. No quiero dejar de mencionar que métanse a la página, ingresen a la página en unos días para que puedan descargar sus certificados, sus constancias de asistencia a esta conferencia. Y, por supuesto, darle un agradecimiento muy grande al doctor Jorge Sandoval por la conferencia magistral que impartió y precisamente por eso, por el panorama a la vez y las especificidades en un tono muy fuerte, críticamente muy fuerte, acerca de lo que es la psicología del trabajo y que va y de las organizaciones y que va en contracorriente acerca del esquema hegemónico de lo que se les enseña en casi todos lados a todos los profesionales que tienen que ver con el trabajo, ¿no? Desde administradores hasta psicólogos. Y esto desprendemos de la conferencia del doctor Jorge, lo que implica es la necesidad no solo de seguir trabajando, sino de ampliar precisamente a través de mecanismos como esta propia conferencia, de este espacio, las posibilidades de intercambio para la formación, entre otras cosas, en este sentido muy crítico de nuestros estudiantes, ¿no? Así es de que muchísimas gracias al doctor Jorge. Igual te puedes meter a la página, si no te enviamos igualmente la constancia. Y bueno, y si no hay más, agradecerles a todos los presentes su participación. Le damos un abrazo, un aplauso por favor al doctor Jorge por su conferencia. Gracias. Y entonces nos veremos aquí, ahora sí que en la página del evento, el 30 de noviembre con la siguiente conferencia de este ciclo de conferencias en Psicología y Educación México-Brasil, Brasil-México, a cargo de la doctora Wanda Junqueira. Así es de que hasta entonces, muy buenas tardes a todos. Yeah. Chao, felicidades, Chao, gracias. Muito bom, tchau. Bye.